Hermanos, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muy agradecido de verdad por compartir esta noche. Y prácticamente lo que vamos a hablar es sobre el tema de plantación de iglesias. Sé que muchos de ustedes han escuchado el tema de plantación de iglesias. Algunos tal vez no sepan mucho lo que es una iglesia. Otros tal vez sí estén empapados un poco más y estén trabajando con alguna organización que planta una iglesia. Lo que queremos el día de hoy, y tanto Francisco como Justin van a profundizar aún más, pero lo que quiero hacer con la primera enseñanza es tratar de abrir las escrituras y que su palabra cautive nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a entender que la plantación de iglesias es el método bíblico por el cual el evangelio se vive en este mundo. Casi siempre cuando hablamos de plantación de iglesias o de evangelismo o de misiones, ¿a qué versículo llegamos? Vamos conmigo. ¿A qué versículo llegamos casi siempre? Llegamos evangelismo, hay mes de misiones en nuestras iglesias. ¿Y cuál es el versículo que siempre estudiamos? La Gran Comisión. Muy bien. No sé si dijeron la Gran Comisión, pero muy bien. Ok, hermanos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si ustedes ya han estudiado mucho esto, saben que este pasaje lo podemos dividir en dos secciones. Y la primera sección es la declaración de autoridad por parte del Hijo: toda potestad me es dada. Y la segunda, la consecuencia de esa autoridad en su pueblo, es hacer discípulos, unido por el por tanto id. ¿Ok? ¿Van conmigo ahí en cuanto a esto? Hermanos, en otras palabras podríamos decir que como Jesús tiene toda la autoridad o potestad, entonces, en el cielo y en la tierra, entonces nosotros como su iglesia podemos hacer discípulos. Si no tenemos la primera parte del texto, no podríamos hacer lo que llamamos la Gran Comisión. Hermanos, y quiero profundizar en algo que tal vez muchas veces no se toca a la hora de ver este texto, y es específicamente en la potestad. La palabra en griego es exousia, que lo que nos quiere decir es autoridad. Toda autoridad es dada. Hermanos, el principal problema que tenemos cuando estudiamos este texto es que la autoridad es interpretada de forma demasiado general. Vayan conmigo acá. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado predicar o enseñar este pasaje, pero cuando llegamos a toda autoridad o toda potestad, lo primero que decimos es: Jesús es Dios y tiene todo el poder y control sobre la tierra y el universo. Sí, cierto. Es más, cuando estudiamos esto, algunos autores abrazan la potestad en función de la resurrección que sucedió previamente o de la ascensión que sucederá después. Pero déjame decirte que la intención de Jesús aquí es afirmar que la autoridad de Él tiene una relación estrechamente directa con hacer discípulos. Jesús está afirmando la canalización de esa autoridad está en el poder de la iglesia para hacer discípulos. Hermanos, todo esto es cierto, pero la pregunta que debemos hacer es: ¿cómo la autoridad de Jesús se relaciona directamente con hacer discípulos? Porque cuando hablamos de la autoridad, hablamos demasiado de Jesús como Dios, pero aquí vemos a Jesús como Dios, pero dando la autoridad para que su iglesia haga discípulos. Porque sin esa autoridad no podríamos hacer discípulos. Y aquí voy a entrar un poquito en otras disciplinas. Tanto la filosofía como la política, así como el derecho y hasta la sociología, han estudiado el concepto de autoridad. Y aunque hay discusión entre ellos, la conclusión a la que llegan estas disciplinas es que la autoridad, óigame acá, está estrechamente ligada con el poder. Repito, la autoridad está estrechamente ligada con el poder. Hermanos, de hecho en la Biblia, para entrar ya más en la teología, nos damos cuenta que tanto exousia se relaciona con dunamis en el Nuevo Testamento. Autoridad con poder. Hermanos, es por eso que podemos decir que
la autoridad se manifiesta por medio del ejercicio del poder. Repito, y mantengan esto en sus mentes. La autoridad se manifiesta por medio del ejercicio del poder. Y déjenme tratar de explicárselo más sencillo. Si usted va y en un semáforo está de color rojo y está el policía de tránsito, ¿usted cruzaría el semáforo en rojo? ¿Por qué? Porque él es la autoridad. ¿Cómo sabemos que es la autoridad? Porque tiene el poder de hacer la multa. Vayan conmigo acá. Aunque la autoridad y el poder se relacionan, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el policía tiene la autoridad dada por el Estado, pero la forma en la que la policía manifiesta su autoridad es en el ejercicio del poder, de poder privar a una persona de su libertad. Hermanos, es importante que entonces la autoridad de Jesús tiene que manifestarse en el ejercicio de su poder en función al discipulado, porque ese es el contexto de Mateo. Y de hacer discípulos está estrechamente ligado al ejercicio del poder de Jesús como la autoridad del cielo y de la tierra. ¿Y cuál es el ejercicio del poder de Jesús? Juan 17 del 1 al 3 dice: y estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, una gran oración intercesora. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Porque como le has dado, ¿qué? Potestad, exousia, también autoridad. Ahora vean qué interesante. La autoridad es sobre toda carne para la humanidad. ¿Y cuál es el ejercicio del poder de Jesús? Tenemos este verbo aquí: dar vida eterna a todos los que le dio el Padre. Vayan conmigo otra vez. Jesús tiene la autoridad, y el ejercicio del poder de esa autoridad es dar vida a todos los que el Padre le dio. Jesús tiene el poder soberano de levantar personas de la muerte a vida. El ejercicio de la autoridad se manifiesta en el poder de dar vida a personas que el Padre previamente le dio. Acá vemos la autoridad de Jesús, no necesariamente como una autoridad en general, sino una autoridad enfocada en el pueblo que el Padre le dio. Y esto es exactamente lo que dice Efesios capítulo 1, y quiero que vayan conmigo uniendo los puntos. Esto no va a estar aquí, Efesios capítulo 1, yo voy a tener algo en blanco ahí para que ustedes puedan entender un poco más. Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre. Paremos ahí. Primeramente al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose al Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4: según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué hace el Padre? El Padre escoge en el pasado. Pero ahí no termina, porque todo eso es para la alabanza de Dios mismo. El Padre en el pasado escoge a su pueblo para la alabanza de su gloria. Y óigame acá, por eso es que el Padre inviste de autoridad al Hijo, porque el Hijo tiene el poder de aplicar el plan de Dios sobre su pueblo. Repito, vayan conmigo. El Hijo tiene el poder de aplicar o manifestar el plan de Dios por medio de la salvación de su pueblo. Versículo 7. ¿Quién? Jesús. Por su sangre el perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. Entonces el Padre idea un plan en la eternidad, y el Padre decide que el Hijo lleve a cabo ese plan. Y el Hijo lo lleva a cabo por medio de la redención. Y eso lo lleva en la era presente.
Otra vez, vayan conmigo. El Padre determina escoger a su pueblo e inviste en autoridad al Hijo para que sea el Hijo el que complete el plan redentivo por medio de la redención. Y si siguen leyendo no termina ahí, porque aquí mostramos un poco más la economía de la Trinidad. El Padre escoge en el pasado para la gloria de su nombre, el Hijo redime en el presente para la gloria de su nombre, y el Espíritu Santo sella como posesión adquirida para el futuro. Wow. Este es el plan eterno de Dios. La autoridad del Hijo es llevar a cabo la redención en esta dispensación. La autoridad del Hijo para ser discípulos es que la autoridad de Jesús es dar vida a todo aquel que escuche el Evangelio. Ahora vayan conmigo, porque esto en qué compete a la iglesia. Esa es la mayor pregunta, porque sí, el Hijo tiene autoridad. El Hijo tiene autoridad no solo porque ejerce el poder, sino porque en sí mismo es Dios. ¿Cómo entonces la iglesia puede ejercer ese poder? Porque la iglesia en sí mismo no tiene autoridad, sino que bajo Jesucristo o en el nombre de Jesucristo es donde funciona la autoridad de la iglesia. ¿Y dónde entonces está el poder ejercido por medio de la iglesia? Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Que dijimos, la autoridad se manifiesta en el ejercicio del poder. La iglesia por medio de la predicación del Evangelio y bajo la autoridad del Hijo está hecha para liberar a los cautivos. El poder de Dios es dado a la iglesia bajo la autoridad del Hijo para que podamos hacer discípulos. No hay forma en que podamos hacer discípulos si ese ejercicio del poder no es otorgado a la iglesia por medio del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, como dije, tanto el poder como la autoridad se relacionan, pero no son lo mismo, porque la iglesia en sí mismo no tiene autoridad, sino tiene autoridad porque por medio de Jesús ejercemos el poder de Dios en el Evangelio. Porque por medio de la autoridad de Jesús ejercemos el poder de Dios por medio del Evangelio. Es por eso que Romanos, óigame acá, Romanos también dice que la fe viene por el oír y el oír por... Ahora, vayan conmigo. La iglesia predica su palabra para que por medio de la exposición del Evangelio la autoridad del Hijo sea manifestada en corazones previamente preparados para salvación. Repito, vayan conmigo. La iglesia expone las Escrituras para la predicación del Evangelio, para que la autoridad del Hijo en esa predicación someta el corazón de los perdidos que previamente el Padre le ha entregado al Hijo. Hermanos, cuando preguntamos ¿por qué plantamos iglesias? Y la definición de plantación de iglesias vendrá ahora después de esto. Pero cuando preguntamos ¿por qué plantamos iglesias? Es porque tenemos una inamovible convicción de que solo el Evangelio salva a los perdidos. Hermanos, parece algo normal lo que estamos diciendo, pero hoy en día confiamos más en metodologías, confiamos más en el estilo de la música, confiamos más en cómo nuestro templo, en la predicación misma del Evangelio. ¿Por qué plantamos iglesias? Porque tenemos una convicción inamovible, una pasión insostenible en nuestro corazón, para que bajo la autoridad del Hijo, la predicación del Evangelio tiene poder para salvar, no nosotros, sino la predicación misma del Evangelio. La pasión de su iglesia está motivada por la autoridad del Hijo que tiene para salvar a los que el Padre ya le dio. Por medio de la predicación del Evangelio, la iglesia se ve beneficiada de la obra de salvación. ¡Wow! Hermanos, ¿por qué iniciamos una iglesia? No porque queremos hacer distinto como hicieron mi iglesia anterior. No porque queremos combinar himnos y cantos contemporáneos. No porque aquí no me permiten bailar y en el otro lado sí. Sino porque tenemos una convicción de que solo el Evangelio puede salvar.
Pero no hemos hablado todavía mucho de la iglesia. ¿Y por qué estás metiendo la iglesia, pastor? Hermanos, no hemos terminado la gran comisión. ¿Qué dice versículo 20? Volvemos a Mateo 28. Recuerden otra vez, se acercó y les habló: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id a hacer discípulos. Esto es su autoridad por medio del evangelio. Nos permite hacer discípulos, porque el evangelio predicado nos permite que se someta un corazón de piedra a ser un corazón de carne. Pero dice el versículo 20, enseñándoles que guarden. Hermanos, el evangelio no solo tiene que ver con un concepto intelectual, sino con una vida aplicada. No solo sabemos que Jesús vino y murió por nosotros y que su autoridad salva, sino que vivimos bajo esa verdad. Dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Esto requiere supervisión. Esto quiere saber si realmente están guardando o no el evangelio. Si la autoridad nos permite que la predicación levante personas de la muerte a vida, pero esas personas necesitan aprender a vivir el evangelio, no pueden quedar solo ahí. Es como que hagamos una cruzada evangelística, oramos, se convirtieron 20, ¿y qué pasó con esos 20? Poniéndole poquitos. ¿Qué pasó con esos 100, 200? Necesitan aprender a guardar el evangelio, a vivir una y otra vez el evangelio. Hermanos, la forma práctica en la que se vive el evangelio es por medio de la iglesia local. Si quieren entender la forma práctica, léanse el libro de Hechos, pero vamos a Hechos capítulo 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Pablo y hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Y qué hizo Pablo directamente después? Pablo llega, predica el evangelio, hace discípulos, recorre ciudades, vuelve a recorrer ciudades, predica el evangelio, los anima, los exhorta para que permanezcan en la fe. ¿Y qué hace después? Versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. El evangelio no solo debe ser predicado, sino que debe ser guardado. Y solo por medio de la iglesia local es que el evangelio es guardado. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Hermanos, la iglesia de Jesucristo es el método bíblico por donde los creyentes son enseñados a guardar el evangelio. ¿Y por qué son enseñados a guardar el evangelio? Porque en la iglesia nos aprendemos a perdonar. En la iglesia aprendemos a lidiar con nuestras dificultades, a lidiar con el pecado. En la iglesia somos expuestos de una manera positiva, donde hay personas que nos aman. La iglesia debería ser el mayor refugio que tiene el creyente aquí en la tierra. En la iglesia podemos ser quien somos. Hermanos, es muy distinto a sus lugares de trabajo. Es el único lugar donde no tienes que aparentar, donde no tienes que mostrar tu currículum, donde no tienes que vestir de cierta forma. Es el único lugar donde tú y yo somos iguales a los demás, en medio de un mundo que proclama una diferencia por medio del dinero y el poder económico. La iglesia es el único lugar donde realmente aprendemos a vivir el evangelio. Sin la supervisión, muy probablemente nos engañamos. Necesitamos la supervisión, el cuidado, el pastoreo en nuestra iglesia local. Entonces, ¿por qué plantamos iglesias? No solo porque tenemos una convicción de que el verdadero evangelio de Jesucristo tiene la autoridad para ejercer el poder sobre los pecadores, sino, número 2, porque tenemos una profunda convicción de que la iglesia es el método bíblico para vivir el evangelio en comunidad. Hermano, no podemos hacer una distinción entre evangelio e iglesia, porque la iglesia es la encargada de llevar el estandarte del evangelio.
entendemos que la iglesia es el lugar donde somos alimentados, somos cuidados y somos pastoreados, continuando bajo la sujeción de la autoridad de Jesús, no bajo la sujeción de la autoridad del pastor. La autoridad máxima de la iglesia es Jesús. Wow. Tenemos una profunda convicción de que la iglesia es el método bíblico para vivir el evangelio. Y por último, número 3, creemos que la iglesia es la respuesta a la oración intercesora de Jesús. Repito, número 1, abrazamos con pasión el evangelio, proclamamos el evangelio, entendemos que la salvación no es poder de nosotros, sino poder de Jesús por medio de la predicación del evangelio, y entendemos que esa predicación va acompañada de supervisión por medio de la iglesia local. Pero también comprendemos que la iglesia es la respuesta a la oración intercesora de Jesús. Volvemos al capítulo 7, que dice: mas os ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quiénes? Los discípulos. El testimonio de los discípulos predicado, el fundamento de los discípulos y los apóstoles, dice Efesios. Jesús ora por todos los que por el poder del evangelio serían convertidos y serían abrazados en una nueva comunidad. Hermanos, la oración de Jesús es: oro por todos esos que el Padre ya previamente me ha dado, y por el ejercicio del poder del evangelio serán salvados, y que también se unirán a una iglesia y se vivirán y serán enseñados por medio del evangelio. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios en ellos. Hermanos, esto es la gran comisión. La gran comisión es entender profundamente que solo el evangelio puede salvar, y que somos los encargados, siendo seres finitos, pecadores, de proclamar las riquezas de su gloria por medio del evangelio. Y el evangelio tiene poder para salvar. Y por más difícil que veamos la situación, las circunstancias, el evangelio sí tiene poder para salvar. No yo ni tú, el evangelio. Y esa convicción firmemente se sostiene en la iglesia. Eso es la gran comisión, hermanos. Esto no es una tarea de la iglesia Gracia y Verdad. Esto ni siquiera es una tarea solo de Acts 39 o cualquier otro tipo de organización. Esto es una tarea de todo creyente. Oramos por nuevas iglesias en Costa Rica sanas. Iglesias que abran sus Biblias el domingo en la mañana para predicar. Iglesias que confían en el poder del evangelio por medio de la palabra. Oramos por iglesias que confíen más en Dios que en ellos mismos. Oramos por pastores humildes que deleguen autoridad a otros hombres. Oramos por iglesias que realmente se sometan al poder del evangelio, a rendir cuentas unos con otros, realmente vivir el evangelio. Tú y yo somos parte de esto. Esto no es de aquel hermano que está iniciando una iglesia por allá o por allá. Somos parte de esto. Pero déjame decirte que tu llamado debe ser evaluado. No es solo un sentimiento en tu corazón. No es solo hacer la iglesia que no te permiten hacer en otro lado. Pero entendemos también que Jesús oró por todos esos que creerían y se unirían a la iglesia. Eso quiere decir que Jesús oró por ti y por mí. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto? Que Jesús está a la diestra del Padre, mostrándole al Padre sus cicatrices. Y cada vez que como iglesia nos acercamos al trono de la gracia a pedir perdón por nuestros pecados, ahí está Jesús a la derecha del Padre, haciendo válida o válido nuestro perdón. Wow. Por eso es que la iglesia nunca terminará, ni las puertas del Hades, porque Jesús mismo está ahí.
intercediendo por su iglesia. Una iglesia con defectos, una iglesia con problemas, una iglesia humana al fin y al cabo, pero que administra las cosas del reino, las cosas divinas, el evangelio glorioso de Jesucristo. Eso es la iglesia. Es por eso que Efesios 3:10 dice que para que la multiforme sabiduría de Jesús sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. Y hagamos el resumen de la multiforme sabiduría de Dios. El Padre determinó en la eternidad pasada salvar a su pueblo para su propia gloria. Y Él le dio autoridad al Hijo para que llevara a cabo ese plan por medio de la redención en la era presente. Y se nos otorga el Espíritu Santo para que sea sellada nuestra salvación, nuestra redención para el futuro. Y toda esa sabiduría de Dios increíble está encerrada en el Evangelio para que tú y yo como iglesia podamos ser parte del ejercicio del poder del Hijo por medio de la salvación de los perdidos. Hermanos, esto no es un reto de una persona, de una organización. Esto es un llamado del Evangelio a predicar su nombre para que corazones sean sometidos a la autoridad del Hijo. Oremos. Padre Celestial, soberano y glorioso Dios, te exaltamos y te glorificamos. Gracias por el increíble plan eterno de Dios que es otorgado a la iglesia por medio de la autoridad del Evangelio. Gracias, Padre, porque comprendemos que el Evangelio es precioso, hermoso y supremo en poder para salvar. Porque al extender las Escrituras y predicar el Evangelio, tu autoridad somete corazones previamente preparados para la regeneración y que manifiesten la fe por el oír y el oír por la predicación de la palabra. Padre, perdónanos cuando confiamos más en nuestros métodos, en nuestra oratoria, en nosotros, en nuestro nombre como iglesia, y ayúdanos a realmente vivir por medio del Evangelio. Que esta verdad tan sencilla que a veces parece y tan común que a veces se tiene en la iglesia sea la verdad central de nuestra vida en comunidad, el Evangelio de Jesucristo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.